¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para que un dios de celuloide, adorado por millones y venerado como héroe nacional intocable, termine cayendo desde las marquesinas luminosas hasta la oscuridad húmeda de una celda? A veces no hacen falta grandes tragedias ni conspiraciones elaboradas. Basta una sola mala decisión, un impulso ciego, un segundo de furia descontrolada para que la gloria eterna se convierta en vergüenza pública. En la época dorada del cine mexicano, los actores no eran simples intérpretes de libretos, eran símbolos nacionales vivientes, dioses del espectáculo, figuras intocables grabadas con fuego en el corazón del pueblo. Con el auge imparable de los legendarios estudios Churubusco, la expansión vertiginosa de salas de cine por todo el país y la exportación triunfal de películas a toda América Latina, nombres como Pedro Infante, Jorge Negrete o María Félix se convirtieron en leyendas que trascendían cualquier pantalla. Pero no todos los ídolos mantuvieron su luz encendida hasta el final. Algunos sucumbieron a la violencia brutal, a los excesos prohibidos, a la codicia disfrazada de ambición o simplemente a sus impulsos más oscuros e inconfesables. Y cuando el telón finalmente se cerraba y la prensa callaba presionada por el poder, la justicia los alcanzaba con esposas de acero, fichas policiales y celdas que olían a vergüenza acumulada. Hoy descubrirás el lado más turbio, oculto y en su mayoría censurado durante décadas de 7 figuras legendarias del cine de oro mexicano que vivieron la gloria absoluta y terminaron enfrentando a la ley con las manos esposadas. Historias reales, silenciadas, enterradas por el dinero y el poder. Las cámaras lo esconden todo, pero la verdad siempre termina saliendo a la luz. Si esta historia te mueve algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar, lo que el poder intentó silenciar, y le damos voz a las verdades incómodas que merecen ser contadas. Quédate hasta el final, porque estos 7 actores no fueron detenidos por errores menores. Fueron esposados, fichados y en algunos casos pasaron días o semanas encerrados enfrentando acusaciones graves que marcaron sus vidas para siempre. Joaquín Cordero. Fuego Joaquín Cordero no era simplemente una estrella más del firmamento cinematográfico, era la encarnación viviente de la rectitud, el símbolo mismo de la justicia incorruptible. Con más de 200 películas en su impresionante trayectoria profesional, sus personajes eran siempre los mismos arquetipos de autoridad moral, hombres de ley inquebrantables, fiscales que no se doblaban ante nadie, militares honorables de palabra firme, jueces implacables que dictaban sentencias sin temblar. Su voz pausada y profunda, su mirada firme como acero templado, le otorgaban una autoridad natural que se traducía en respeto absoluto tanto dentro como fuera del set cinematográfico. Cuando Joaquín Cordero entraba a una sala, el aire cambiaba. Los murmullos cesaban. Era el hombre que jamás se equivocaba, el que nunca fallaba, el que representaba la ley con mayúsculas. Pero detrás de esa fachada inquebrantable de perfección moral se escondía un temperamento explosivo, oscuro y peligrosamente posesivo que muy pocos se atrevían a mencionar en voz alta por miedo a represalias. En los pasillos silenciosos de los estudios Churubusco ya se comentaba en susurros nerviosos que Cordero era un hombre de carácter fuerte hasta la violencia, enfermizamente celoso con sus parejas, controlador hasta el extremo. Todo explotó con furia descontrolada una noche maldita de 1954 que cambiaría su vida para siempre. El escenario, el exclusivo restaurante Champs-Élysées en la colonia Cuauhtémoc, un elegante recinto de manteles blancos, velas suaves y discretos meseros, conocido por ser punto de reunión obligado de actores influyentes, políticos poderosos y empresarios millonarios que tejían alianzas entre platos franceses y vino importado. Esa noche fatídica, Cordero asistió acompañado de una joven actriz prometedora cuyo nombre nunca fue revelado públicamente por miedo, a la que estaba impulsando estratégicamente en el medio. Ella era hermosa como pintura renacentista, de sonrisa fácil que iluminaba cualquier espacio y con un aire fresco e inocente que llamaba peligrosamente la atención. Pero no solo la atención obsesiva y controladora de Cordero. Un productor también presente en el restaurante se acercó a la mesa y saludó efusivamente a la joven con familiaridad que encendió alarmas. Bella, según testigos que nunca quisieron declarar oficialmente por temor, el hombre puso su mano en el hombro desnudo de ella, le susurró algo al oído con sonrisa cómplice y le guiñó un ojo con descaro. ¿Qué pasó en ese momento que congeló el tiempo? Fuego, eso bastó. Solo eso fue suficiente. Joaquín Cordero se levantó lentamente de su silla con una calma aterradora, más peligrosa que cualquier grito desgarrador, más amenazante que cualquier explosión de furia. Los comensales cercanos notaron el cambio en el ambiente, ese silencio denso que precede a las tragedias. Con movimientos calculados y precisos, metió la mano derecha dentro de su elegante saco oscuro, sacó un revólver calibre .38 que brilló bajo la luz de las velas y lo puso sobre la mesa frente a todos los presentes, con un golpe seco que hizo temblar las copas de cristal. El brillo del metal plateado bajo las velas congeló el tiempo.
Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Las conversaciones murieron en las gargantas. El mundo se detuvo. Aquí nadie toca lo que es mío, dijo Joaquín con voz helada como témpano ártico, sin necesidad de alzarla ni un solo milímetro. No gritó. No tembló. Solo pronunció esas palabras con una calma letal que resultaba 1000 veces más aterradora que cualquier amenaza a gritos. Hubo un silencio sepulcral que parecía no tener fin. Nadie se atrevió a moverse, ni siquiera a respirar profundamente. El productor, pálido como papel de arroz, retrocedió de inmediato con las manos temblorosas en alto, balbuceando disculpas incoherentes que se atropellaban entre sí. Las parejas en las mesas cercanas quedaron petrificadas, con los ojos desorbitados de terror. Pero un mesero joven, temblando de pies a cabeza pero consciente del peligro inminente, ya había llamado discretamente a la policía desde el teléfono del restaurante. Minutos después, que parecieron horas eternas suspendidas en el aire, las sirenas rompieron el silencio fantasmal y los agentes irrumpieron en el lugar con las armas desenfundadas y la autoridad en alto. Cuando los policías entraron al restaurante exigiendo explicaciones, Joaquín Cordero no opuso resistencia alguna. Con la misma calma escalofriante con la que había sacado el arma, la entregó sin pronunciar una sola palabra, sin ofrecer explicaciones, sin mostrar arrepentimiento. Fue conducido esposado hacia la delegación mientras los murmullos corrían como pólvora encendida por todo el restaurante y las calles aledañas. El juez incorruptible de la pantalla acababa de convertirse en el acusado de la vida real. Película, la detención fue registrada formalmente bajo los cargos de portación ilegal de arma de fuego y amenazas graves. Pasó toda la noche encerrado en el Ministerio Público, fichado como cualquier delincuente común, con sus huellas digitales manchadas de tinta negra. Fuego al día siguiente, como por arte de magia oscura, Joaquín Cordero fue liberado tras el pago de una fianza cuantiosa y el respaldo silencioso pero poderoso de varios amigos influyentes del medio que movieron los hilos necesarios en las sombras del poder. El dinero habló más fuerte que la justicia. La prensa fue silenciada sin duda alguna por presiones directas y amenazas veladas del mismo estudio cinematográfico que lo protegía como activo valioso, como gallina de los huevos de oro que no podía perderse. Solo un pequeño tabloide marginal, de esos que se vendían en las esquinas polvorientas, se atrevió a publicar la nota con un título deliberadamente vago que pasó casi desapercibido entre las páginas finales. Reconocido actor protagoniza incidente con arma. Nada más. Ni nombres revelados, ni detalles específicos, ni consecuencias mencionadas. Lo más extraño, perturbador y escalofriante fue lo que vino después de todo. La joven actriz desapareció por completo del medio artístico, como si la tierra se la hubiera tragado entera. No volvió a aparecer en producciones cinematográficas, ni en revistas de espectáculos, ni en alfombras rojas, ni siquiera en papeles secundarios de relleno. Simplemente se esfumó del mapa como si nunca hubiera existido, como si su nombre jamás se hubiera pronunciado en los estudios. Algunos testigos cercanos afirman en voz baja que fue enviada al extranjero con una fuerte suma de dinero millonaria y el compromiso sellado e irrevocable de guardar silencio eterno sobre lo ocurrido. Otros aseguran con certeza que tuvo miedo real, terror visceral de seguir en un medio donde los poderosos podían salirse con la suya sin consecuencias, donde la justicia se compraba con billetes y apellidos. Desde ese día maldito, Cordero se volvió más hermético, más oscuro, más impenetrable. Sus compañeros de rodaje notaron el cambio radical. Ya no sonreía como antes con esa calidez falsa. Hablaba menos, miraba más. Y aunque siguió interpretando figuras de autoridad moral durante años, su mirada se volvió más dura, más vacía, más muerta. Nunca habló públicamente del incidente, nunca ofreció disculpas, nunca mostró el más mínimo arrepentimiento. Solo se limitó a seguir trabajando como si nada hubiera pasado, como si aquella noche no hubiera existido. Círculo negro mediano, pero el fantasma de aquella noche siguió persiguiéndolo hasta su último día, porque incluso el juez más implacable de la pantalla, cuando cruza la línea prohibida, se convierte en el acusado de la vida real. José Elías Moreno. Fuego José Elías Moreno poseía una de las presencias más imponentes, magnéticas y aterradoras del cine de oro mexicano. Su rostro severo tallado en piedra volcánica, su voz gruesa que retumbaba en el pecho como trueno lejano y esa expresión de autoridad innata e inamovable lo convertían en el padre estricto que todos temían, el cacique autoritario que gobernaba con mano de hierro, el villano irredimible que no conocía la piedad. Películas legendarias que marcaron época como Los Tres García, Maclovio o La Rebelión de los Colgados lo consolidaron como una figura potente, magnética, respetada, pero también profundamente intimidante, incluso fuera de escena. Cuando José Elías entraba al set, el aire se volvía pesado. Los técnicos bajaban la mirada. Los actores secundarios temblaban.
Pero lo que millones de admiradores ignoraban completamente, lo que la pantalla de plata jamás mostró ni insinuó, es que ese carácter dominante y explosivo no era solo parte de sus personajes cinematográficos, era parte fundamental, visceral e incontrolable de su personalidad real. Quienes trabajaban directamente con él sabían con certeza dolorosa que su temperamento era tan explosivo como temible, tan impredecible como devastador. Era un hombre de impulsos incontrolables, de gritos ensordecedores que hacían temblar paredes, de miradas que congelaban la sangre en las venas. Y cuando el alcohol se mezclaba peligrosamente con su orgullo herido, el resultado era una bomba de tiempo lista para estallar sin previo aviso. La noche del escándalo que lo llevaría directamente a la cárcel ocurrió en 1957, en un restaurante de alta categoría en Guadalajara, donde Moreno se encontraba celebrando efusivamente junto a otros 2 actores conocidos el cierre exitoso y rentable de un agotador rodaje que había durado semanas. Ya entrada la madrugada neblinosa, los tragos se habían acumulado peligrosamente sobre la mesa. Tequila, brandy, mezcal artesanal. El ambiente era eufórico pero denso, cargado de testosterona, alcohol y egos inflados. Según los reportes extraoficiales de la época, porque la prensa oficial jamás publicó los detalles verdaderos bajo presión brutal de los estudios, José Elías Moreno pidió con voz autoritaria una ronda más de botellas cuando el reloj ya marcaba pasadas las 3 de la madrugada. Vela, el mesero, un joven humilde de apenas 20 años con educación impecable y nerviosismo evidente, se negó respetuosamente, explicando con voz temblorosa que por reglamento estricto del local no podían servir más alcohol a clientes en estado inconveniente. Fuego, eso fue todo lo que bastó para desatar el infierno. Eso fue suficiente para que la bestia dormida despertara con furia descontrolada. Testigos presenciales aseguran con horror grabado en sus memorias que José Elías se levantó de la mesa con violencia brutal, tomó una botella vacía de brandy que aún estaba sobre el mantel y la estampó con toda su fuerza en la cabeza indefensa del mesero. El sonido del vidrio estrellándose contra el cráneo resonó como campana rota en todo el restaurante. El joven cayó al suelo como saco vacío, herido gravemente y sangrando profusamente de la cabeza mientras gritaba de dolor. Pero el ataque salvaje no terminó ahí. Acto seguido, José Elías Moreno comenzó a romper sillas con furia desatada, patear mesas con violencia descomunal y lanzar vasos de cristal contra las paredes, destrozando todo a su paso como un huracán imparable de ira y alcohol. Los gritos demenciales resonaban en todo el restaurante como alaridos de bestia herida. ¿Tú sabes quién soy yo? Soy el cabrón que hace que tú y todos los que están aquí se sienten a ver películas cada semana. Imbécil de mierda. Su voz retumbaba mezclada con el sonido ensordecedor del cristal rompiéndose en 1000 pedazos, la madera astillándose y los gritos aterrorizados de los comensales. El caos fue tan apocalíptico y aterrador, que varios clientes despavoridos salieron corriendo hacia la calle oscura, dejando sus cenas a medias, sus pertenencias abandonadas y sus corazones latiendo con terror. Los empleados del restaurante, temblando de miedo pero conscientes de su responsabilidad, llamaron inmediatamente a la policía mientras intentaban desesperadamente ayudar al mesero inconsciente que yacía en un charco creciente de sangre espesa. Cuando llegaron los oficiales minutos después que parecieron eternos, encontraron a Moreno aún vociferando sin control alguno, con el rostro completamente desencajado por la ira etílica, con sangre ajena en las manos y la camisa, y con cero intención de disculparse o mostrar el más mínimo arrepentimiento por lo que acababa de hacer. Lo esposaron allí mismo frente a todos los presentes, mientras él seguía gritando amenazas incoherentes y maldiciones a voz en cuello. Fue trasladado de inmediato a la estación de policía. Película. ¿Cuánto tiempo pasó encerrado el ogro de la pantalla? Fuego en la estación de policía fue fichado formalmente como cualquier delincuente común y encerrado por cargos graves de agresión física brutal, alteración del orden público y daños considerables a la propiedad privada. Pasó 2 noches completas detenido en los separos fríos y húmedos, rodeado de delincuentes comunes, borrachos y ladrones que no podían creer que el gran José Elías Moreno, el ogro temible de la pantalla, estuviera ahí encerrado como uno más, fichado y humillado. Según versiones no confirmadas oficialmente pero repetidas en voz baja durante años en los pasillos de los estudios, durante su estancia en los separos intentó desesperadamente sobornar a los oficiales de guardia, ofreciéndoles papeles pequeños en sus próximas películas, promesas vacías de fama instantánea o firmar autógrafos personalizados para sus esposas e hijas. Pero esta vez, el dinero y la fama no bastaron de inmediato para abrir las puertas. Al tercer día, después de negociaciones intensas entre abogados poderosos, fue finalmente liberado tras pagar una cuantiosa multa millonaria que casi vacía sus ahorros, y luego de que el restaurante, presionado brutalmente por abogados amenazantes de los estudios cinematográficos, retirara formalmente todos los cargos en su contra. El mesero herido recibió una compensación económica que nunca fue revelada públicamente, pero nunca más volvió a trabajar en ese lugar ni en ningún otro establecimiento similar.
Algunos dicen que emigró al norte con el dinero del silencio. A pesar de que el hecho fue silenciado con dinero sucio en los medios tradicionales, la historia corrió como fuego incontrolable entre los foros de actores, productores, directores y técnicos. El murmullo era imparable. Todos sabían lo que había pasado realmente esa noche maldita en Guadalajara. A partir de ese momento oscuro, la reputación de José Elías cambió radicalmente. Ya no era solo el actor fuerte de carácter intenso. Era el hombre al que había que tenerle miedo real también fuera del set, el ogro que no distinguía entre ficción y realidad, el villano que llevaba su personaje consigo hasta el último rincón de su vida. Algunos productores asustados comenzaron a evitarlo discretamente, otros por el contrario lo buscaban más que nunca porque ese carácter real, esa violencia auténtica era precisamente lo que lo hacía tan poderoso y creíble en pantalla. Círculo Negro Mediano lo cierto es que nunca ofreció disculpas públicamente, tampoco mostró remordimiento alguno ni arrepentimiento visible. Su carrera siguió con una aura más oscura, más incómoda, más peligrosa. Porque si en el cine era el ogro que gritaba y amenazaba, en la vida real también lo era. David Silva. Fuego David Silva fue durante más de una década completa la cara auténtica del hombre común, del mexicano de a pie, del trabajador humilde que luchaba desde las sombras en el cine de oro mexicano. No era el galán de rostro perfecto esculpido en mármol, ni el aristócrata elegante vestido con trajes de gala importados. Era el tipo que venía desde la miseria más profunda, que luchaba con los puños ensangrentados, que sufría traiciones y humillaciones, y por eso precisamente la gente lo amaba con fervor casi religioso, porque era como ellos, porque representaba sus dolores cotidianos y sus sueños rotos. Su papel inolvidable e icónico en Campeón sin Corona lo catapultó directo al corazón palpitante del pueblo mexicano. Representó a ese boxeador humilde que peleaba con el alma desgarrada en un ring sin gloria, y la audiencia entera se rindió ante su sencillez brutal, ante su autenticidad desgarradora que no se podía fingir. Pero lo que muy pocos sabían, lo que la prensa jamás se atrevió a publicar con la crudeza que merecía, es que ese mismo carácter impulsivo y violento, tan realista y creíble en sus actuaciones cinematográficas, lo acompañaba fuera del set como una sombra aterradora. David era un hombre que se tomaba todo demasiado en serio, con una intensidad enfermiza, la actuación, la familia, el respeto callejero, y también su orgullo machista y herido. Y fue justamente ese orgullo desmedido el que lo llevó a protagonizar uno de los escándalos más dolorosos, vergonzosos y silenciados de su carrera. Un escándalo que nunca fue contado públicamente con la crudeza brutal que merecía. Corría el año 1965. David ya no era el joven promesa de mirada inocente y sonrisa fácil, pero seguía siendo una figura respetada y admirada en el medio. Estaba casado con una mujer del medio artístico, discreta por naturaleza y alejada voluntariamente de los reflectores cegadores. Llevaban ya varios años juntos compartiendo techo y secretos. Sin embargo, las discusiones eran constantes, violentas y cada vez más peligrosas, especialmente cuando él bebía hasta perder el control absoluto de sus actos. Velad una noche maldita, según consta en documentos oficiales archivados de la delegación del entonces Distrito Federal, la esposa de David Silva acudió ensangrentada, aterrorizada y sollozando a pedir auxilio desesperado. Fuego declaró entre lágrimas incontenibles y sollozos entrecortados que su marido, bajo los efectos devastadores del alcohol que corría por sus venas como veneno, la había golpeado brutalmente con una lámpara de mesa de cerámica, causándole hematomas severos y oscuros en el rostro, el cuello y los brazos, además de cortaduras profundas al caer violentamente sobre una repisa de vidrio que se destrozó con el impacto de su cuerpo. La denuncia fue tomada con seriedad por las autoridades. Los médicos legistas examinaron minuciosamente su cuerpo lastimado y confirmaron lesiones graves, múltiples y recientes, todas compatibles con agresión violenta perpetrada por un hombre de fuerza considerable. Las fotografías forenses mostraban la realidad brutal que ninguna película jamás capturaría: moretones que formaban mapas de dolor, sangre seca en el cabello, terror grabado en los ojos. David Silva fue arrestado esa misma madrugada fría en su hogar de la Colonia del Valle, esposado frente a vecinos curiosos que no podían creer lo que veían con sus propios ojos. El campeón del pueblo, el héroe de los humildes, siendo llevado como criminal común. La noticia al principio no trascendió a los medios masivos por presiones del estudio, pero dentro del gremio cinematográfico cerrado la bomba estalló con estruendo ensordecedor. Los murmullos corrían por pasillos, camerinos y foros como incendio imparable. Pasó 3 días completos en el reclusorio Oriente, 3 días eternos esperando que se definiera si enfrentaría cargos formales por violencia intrafamiliar. 3 días encerrado con criminales reales, rodeado de barrotes fríos y miradas acusadoras, lejos de las cámaras que lo habían idolatrado. Durante ese tiempo angustiante, sus abogados se movieron con rapidez desesperada y calculada. No solo buscaron una defensa legal sólida,
sino también una solución mediática que enterrara el escándalo antes de que explotara públicamente. La esposa, días después y con el rostro aún marcado visiblemente por los golpes, retiró misteriosamente la denuncia completa. Película afirmó con voz quebrada que todo había sido un malentendido trágico, pero quienes la conocían aseguraban que la verdad era otra completamente diferente. Fuego, quienes la conocían de cerca, aseguraban en voz baja que había recibido una suma considerable, millonaria, para guardar silencio absoluto y evitar que el escándalo manchara irreversiblemente la carrera del actor. Dinero que compraba no solo su silencio, sino también su dignidad, su justicia y su futuro. Pese al intento desesperado de borrar todo rastro del incidente, la historia se filtró inevitablemente entre periodistas, asistentes de dirección, camarógrafos y técnicos de iluminación. El murmullo fue imparable como marea creciente, y aunque Silva continuó trabajando en cine y televisión durante años más, su imagen jamás volvió a ser la misma ante los ojos de quienes conocían la verdad. Ya no era el héroe incorruptible de los barrios pobres, el campeón sin corona que peleaba por los débiles. Ahora muchos lo veían con desconfianza profunda, con asco apenas disimulado. Otros incluso le retiraron el saludo en los pasillos de los estudios, dejándolo pasar como fantasma invisible. Él, por su parte, nunca volvió a referirse públicamente al tema doloroso. Ni una disculpa sincera, ni una explicación que justificara lo injustificable, ni siquiera una negación cobarde. Solo un silencio denso, pesado, que resultaba más ensordecedor que cualquier palabra pronunciada. Años después, cuando su carrera comenzó a apagarse lentamente como vela consumida por el tiempo, varios colegas cercanos dijeron que David había cambiado radicalmente, que estaba más apagado, más serio, más ausente, como si supiera que aunque salió libre de la cárcel física, había perdido algo que jamás podría recuperar: el respeto de sus pares y la admiración genuina del pueblo que una vez lo idolatró. Círculo negro mediano, y es que los golpes más duros no siempre se dan dentro del ring bajo luces brillantes. Las derrotas más vergonzosas a veces no dejan moretones visibles en la piel, sino cicatrices eternas grabadas en el alma. ¿Y qué pasó con el galán elegante que casi pierde todo por jugar con el dinero del poder? Julio Alemán. Fuego Julio Alemán fue uno de los últimos grandes galanes del cine mexicano clásico, un hombre que llegó cuando las luces doradas ya comenzaban a titilar antes de apagarse. Si bien su mayor auge ocurrió cuando la época de oro ya empezaba a desvanecerse lentamente entre sombras nostálgicas, su presencia magnética marcó a toda una generación de espectadores que lo veneraban. Alto, elegante como modelo europeo, de voz grave que acariciaba el oído y mirada intensa que penetraba el alma, era el tipo de hombre que llenaba una pantalla completa con solo entrar en cuadro. Cada movimiento suyo era pura seducción calculada, cada gesto una declaración de poder silencioso. Pero a diferencia de otros actores conformistas de su tiempo que se contentaban con la fama efímera, Julio Alemán no se conformó jamás con ser solo una cara bonita proyectada en pantalla. Quería más, mucho más. Quería negocios millonarios, poder político real, influencia que trascendiera el celuloide, y esa ambición desmedida lo llevó a involucrarse en terrenos peligrosos, demasiado peligrosos para alguien que desconocía las reglas oscuras del juego. En los años 70, cuando la industria cinematográfica mexicana comenzaba a decaer irremediablemente y la televisión ganaba terreno arrasador, Julio incursionó con entusiasmo ingenuo en los negocios. Fue entonces cuando invirtió su fortuna completa en un megaproyecto turístico supuestamente revolucionario en las costas paradisíacas de Acapulco. Prometían construir un complejo de ensueño, hoteles de lujo 5 estrellas, villas privadas con vista al mar, centros comerciales exclusivos, restaurantes gourmet, todo financiado con inversiones seguras, garantizadas, respaldadas por nombres importantes. Pero nada, absolutamente nada fue como lo pintaron con palabras doradas. Alemán se asoció confiadamente con un grupo de empresarios que con el tiempo y las investigaciones resultaron ser estafadores profesionales de cuello blanco, maestros del engaño financiero. Vela, ellos le aseguraron con sonrisas falsas que su nombre famoso era suficiente para atraer inversionistas como moscas a la miel, y así fue. ¿Pero a dónde fue realmente todo ese dinero? Fuego solo que el dinero millonario de los inversionistas ilusos no fue jamás al proyecto prometido en Acapulco, sino a cuentas bancarias secretas en el extranjero, desviado hábilmente a través de operaciones fantasma y empresas fantasma que existían solo en papel membretado. Suiza, Islas Caimán, Panamá. El dinero desapareció como humo en el viento mientras se construían castillos de arena sobre promesas vacías. Cuando la Secretaría de Hacienda descubrió irregularidades sospechosas en los contratos tras una auditoría rutinaria, comenzaron a rastrear meticulosamente los movimientos financieros con lupa de investigador. Y entre los nombres que aparecieron firmando documentos legales comprometedores y aprobando transferencias millonarias estaba, para horror de todos, el de Julio Alemán.
El escándalo comenzó a gestarse en silencio sepulcral dentro de las oficinas gubernamentales. El SAT armó un expediente grueso como enciclopedia. Los auditores recopilaron pruebas, documentos, firmas, testimonios. Y una mañana gris de 1974, mientras desayunaba tranquilamente en su elegante casa de Coyoacán sin sospechar nada, un grupo de agentes federales llegó con orden de aprehensión y lo detuvo para presentarlo a declarar. Fue trasladado de inmediato a las oficinas frías de Hacienda, donde fue fichado formalmente, fotografiado como delincuente y retenido incomunicado durante más de 24 horas interminables. Técnicamente no estaba preso en una celda tradicional, pero sí estaba incomunicado completamente y bajo custodia legal estricta, sin derecho a llamadas ni visitas. Los medios de comunicación, que no se atrevían a decir su nombre directamente por miedo a demandas millonarias, comenzaron a hablar con eufemismos obvios de un actor muy conocido, galán de telenovelas, vinculado a un fraude millonario. Pero dentro del medio artístico cerrado, todos sabían exactamente quién era. Película, el galán de 1000 telenovelas románticas, el hombre que había hecho suspirar a México entero con su mirada penetrante, ahora era señalado públicamente como cómplice de evasión fiscal y fraude bancario organizado. Fuego Julio, sin embargo, se movió con inteligencia estratégica y recursos acumulados durante años. Contrató inmediatamente a uno de los abogados más poderosos e influyentes del país, un hombre temido y respetado en igual medida, ligado íntimamente al mismo sistema político que Julio había cortejado pacientemente durante años en cenas elegantes, eventos exclusivos y reuniones privadas de poder. Tras semanas intensas de negociaciones a puerta cerrada, reuniones secretas y presiones calculadas, logró finalmente un acuerdo extrajudicial que lo salvaría de la prisión pero lo dejaría casi en la ruina financiera. Pagaría una cantidad absolutamente multimillonaria en concepto de multas gubernamentales y reparación del daño a los inversionistas estafados. A cambio de esa fortuna entregada, el caso no seguiría a juicio público ni habría cargos penales formales. La cifra exacta nunca se reveló oficialmente ni se filtró a la prensa, pero se dice en voz baja que fue suficiente para salvar su libertad corporal y casi destruir completamente su fortuna acumulada durante décadas de trabajo. Julio Alemán jamás negó los hechos con cinismo, pero tampoco se victimizó con lágrimas falsas. En una entrevista reveladora años después, cuando ya era un hombre mayor de cabello gris y mirada cansada, dijo una frase que dejó a muchos pensando durante días: uno no aprende por las cosas que hace bien, sino por los amigos en los que confía ciegamente. Después de ese episodio devastador, su carrera no se detuvo por completo, pero su aura magnética cambió para siempre. Ya no era el galán intachable de sonrisa perfecta. Era el hombre que había estado a un paso de perderlo todo por codicia, ingenuidad o simple mala suerte. Círculo negro mediano, el precio de jugar con los poderosos fue altísimo. Y la cárcel, aunque breve y bajo custodia privilegiada, dejó cicatrices invisibles más profundas que un encierro de por vida tras barrotes oxidados. ¿Y qué hay del galán sofisticado cuyos celos enfermizos lo llevaron a una caída trágica? Víctor Junco. Fuego Víctor Junco era radicalmente distinto a todos los demás galanes ruidosos y estereotipados de su época dorada. No era el charro valiente que cabalgaba por campos polvorientos, ni el macho gritón que imponía con gritos su autoridad masculina. Era el hombre sofisticado de traje impecable, el que susurraba en lugar de gritar, el que miraba con intensidad hipnótica en vez de alardear con palabras huecas. Era seductor como serpiente elegante, refinado hasta en sus gestos más mínimos, y peligrosamente atractivo, no solo en sus personajes cinematográficos cuidadosamente construidos, sino también en la vida real donde las máscaras caían y los monstruos despertaban. Junco brilló intensamente durante los años 40 y 50, la cúspide dorada del cine mexicano. Protagonizó dramas desgarradores, thrillers llenos de tensión, películas de misterio que mantenían al público con el aliento contenido. Era profundamente respetado por su talento innegable, por su voz serena que acariciaba cada palabra y su dicción perfecta que parecía sacada de academias europeas. Pero también tenía un lado oscuro y perturbador, uno que sus colegas cercanos conocían muy bien pero que los medios de comunicación jamás se atrevieron a mostrar públicamente por miedo o complicidad. Su carácter enfermizamente posesivo, sus arranques impulsivos de celos irracionales y sus relaciones personales caóticas que dejaban víctimas silenciosas a su paso. En 1952 mantenía una relación tortuosa con una joven actriz prometedora 20 años menor que él, casi una niña comparada con su edad madura. Ella recién comenzaba a tener notoriedad creciente en el medio cinematográfico, lo admiraba como maestro, lo seguía como sombra fiel, lo cuidaba como enfermera devota, pero también quería libertad, respirar aire propio, volar con alas propias. Quería crecer profesionalmente, actuar sin pedir permiso, ser más que simplemente la pareja sumisa de Víctor Junco, y eso fue suficiente para que el infierno de los celos comenzara a arder sin control.
Bella, según personas cercanas que presenciaron el horror, la relación era tóxica como veneno puro y explosiva como barril de pólvora esperando la chispa. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre consumido por los celos? Fuego Víctor era celoso al extremo enfermizo, al punto de la locura obsesiva. Revisaba compulsivamente sus llamadas telefónicas, leía sus cartas personales a escondidas, la acompañaba a todos lados como guardián celoso. Incluso se sentaba en los camerinos durante las grabaciones cinematográficas, vigilando cada mirada que ella intercambiaba con actores, directores o técnicos. Las discusiones eran frecuentes, violentas y cada vez más peligrosas. Se escuchaban gritos desgarradores tras las paredes delgadas de su departamento en la colonia Roma, ecos de violencia que los vecinos preferían ignorar por miedo a involucrarse con un hombre poderoso del cine. Hasta que una noche maldita de 1952, todo colapsó definitivamente en tragedia anunciada. Vecinos aterrorizados declararon posteriormente a la policía haber escuchado golpes fuertes y secos, una discusión violenta con gritos desesperados, una mujer llorando y suplicando entre sollozos, y después un golpe final más fuerte que hizo temblar las paredes, seguido de un silencio aterrador. Cuando varios vecinos valientes salieron alarmados al pasillo común del edificio, encontraron a la joven actriz tirada inconsciente en las escaleras, ensangrentada y con el cuerpo retorcido en ángulo antinatural. Su respiración era apenas un susurro débil. La sangre formaba un charco creciente bajo su cabeza. Fue trasladada de urgencia al hospital más cercano en una ambulancia que llegó con sirenas desgarradoras. Los médicos que la recibieron quedaron horrorizados. Tenía fracturas múltiples en el brazo derecho, heridas profundas en la cabeza que requerían suturas inmediatas, y contusiones severas en las piernas y la espalda. Cuando finalmente recuperó el conocimiento doloroso horas después, rodeada de enfermeras y policías que esperaban su testimonio, declaró con voz temblorosa a las autoridades que Víctor Junco la había empujado brutalmente durante una pelea explosiva. Película, el actor fue arrestado esa misma madrugada cuando intentaba huir en su automóvil y conducido esposado al reclusorio norte. Fuego el caso fue registrado oficialmente en los archivos judiciales como posible tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja. Durante 7 días eternos que parecieron años, Víctor Junco permaneció encerrado en prisión preventiva mientras se investigaban meticulosamente los hechos, se recopilaban testimonios y se analizaban las pruebas forenses que lo incriminaban. Sus abogados caros y bien conectados intentaron desesperadamente demostrar ante los jueces que había sido un accidente trágico, que la discusión existió sí, pero que ella tropezó torpemente y cayó sola por las escaleras durante el forcejeo. Construyeron una narrativa alternativa llena de dudas razonables y testimonios comprados. Sin embargo, los médicos forenses encontraron evidencia contundente que destruía esa versión conveniente. Marcas profundas y oscuras en sus muñecas delicadas, como si hubiera sido sujetada con fuerza brutal antes de ser empujada. Hematomas que contaban una historia de violencia premeditada, no de accidente fortuito. A pesar de esas pruebas físicas irrefutables y en medio de presiones oscuras desde las altas esferas del poder cinematográfico, la víctima retiró misteriosamente todos los cargos apenas una semana después. Se decía en los pasillos de los juzgados que una suma millonaria de dinero cambió dramáticamente el curso de la historia, una suma tan grande y tentadora que ella abandonó el país completo semanas después, dejando absolutamente todo atrás sin mirar atrás. Su carrera apenas naciente, sus amistades cultivadas, su familia preocupada, su futuro prometedor. Junco fue liberado inmediatamente y nunca habló públicamente del caso maldito. Cuando periodistas valientes se le acercaban en eventos públicos y le preguntaban directamente sobre lo ocurrido, desviaba la conversación con habilidad ensayada o simplemente guardaba un silencio pétreo más elocuente que cualquier confesión. Después de ese escándalo brutal que corrió como pólvora entre el gremio, su carrera cinematográfica se vino abajo estrepitosamente. Ya no le ofrecían papeles protagónicos lucrativos. Fue perdiendo sistemáticamente el respeto de colegas, directores y productores. Incluso algunos actores jóvenes se negaban rotundamente a trabajar con él, no por miedo físico, sino por repudio moral absoluto. Círculo negro mediano en los círculos cerrados del cine se contaba la historia completa, pero siempre en voz baja como secreto vergonzoso que todos conocían pero nadie quería confirmar públicamente. Víctor Junco murió años después, solo y olvidado, con muy pocos alrededor. En su funeral hubo más silencio incómodo que flores, porque en el fondo todos sabían que había cruzado una línea imperdonable. ¿Y qué hay del hijo de una leyenda que cargó con el peso del apellido y de un escándalo? Pedro Armendáriz Jr. Fuego ser hijo de una leyenda viviente no es fácil, nunca lo ha sido. Y Pedro Armendáriz Jr. lo supo desde muy joven, desde que abrió los ojos en un mundo donde su apellido pesaba más que su propia identidad. Su padre, Pedro Armendáriz Sr., era uno de los rostros más reverenciados, venerados y admirados del cine de oro mexicano, no solo por su talento actoral innegable, sino por su mística única,
por haber cruzado fronteras internacionales y trabajado codo a codo con estrellas de Hollywood como John Wayne o la incomparable Dolores del Río. Cuando su padre murió trágicamente en 1963, dejando un vacío imposible de llenar, el vacío que dejó fue inmenso como catedral abandonada. Y su hijo lo heredó absolutamente todo: el nombre que abría puertas, el físico imponente que recordaba al difunto, la voz grave que resonaba con ecos del pasado, y sobre todo, la presión asfixiante de ser comparado eternamente con un fantasma glorioso. Pedro Jr. creció literalmente entre sets polvorientos, focos incandescentes y cámaras que lo observaban desde niño. Fue criado como parte de la élite artística privilegiada, educado en los mejores colegios, serio cuando debía serlo, profesional desde temprana edad. Pero también fue un joven que quería desesperadamente salirse del molde heredado, respirar su propio aire, equivocarse sin que todo México lo señalara eternamente por no ser exactamente como su padre legendario. Durante los años 70 y 80 comenzó finalmente a hacerse de un nombre propio, separado de la sombra paterna, participando activamente en cine, televisión y teatro. Era carismático con luz propia, versátil en sus interpretaciones, y aunque más reservado y menos explosivo que otros actores escandalosos, tenía un magnetismo tranquilo y profundo que lo hacía destacar sin necesidad de gritarlo. Pero en 1983, una sola noche maldita, todo se vino abajo como castillo de naipes por una decisión que marcaría su vida para siempre. Vela, la historia comienza en una fiesta privada cargada de excesos, organizada por un conocido productor en una casa lujosa de la colonia Roma. Fuego la fiesta, lugar de reunión habitual de artistas consagrados, músicos famosos, modelos aspirantes y políticos discretos, tenía ese ambiente relajado e informal que ocultaba excesos peligrosos. La música fuerte retumbaba en las paredes, las risas falsas llenaban los espacios, las copas circulaban sin control por doquier, pero también, según denuncias vecinales alarmadas, olores sospechosos inconfundibles y comportamientos cada vez más erráticos conforme avanzaba la madrugada. La policía llegó tras varios reportes insistentes de vecinos molestos. Entraron con orden judicial en mano y autoridad firme. Lo que encontraron no era un crimen organizado de gran escala ni un cartel internacional, pero sí una escena clara de consumo de estupefacientes prohibidas entre personas reconocibles del medio artístico. En la revisión minuciosa que realizaron los agentes, a Pedro Armendáriz Jr. le encontraron marihuana escondida en los bolsillos de su chaqueta de diseñador. La cantidad era relativamente pequeña, claramente para uso personal y no para distribución, pero el hecho devastador de ser quien era, de llevar ese apellido sagrado grabado en la historia del cine mexicano, lo cambió absolutamente todo. Fue arrestado esa misma noche junto con otros asistentes anónimos. Pasó la madrugada completa encerrado en los separos fríos mientras la noticia comenzaba a filtrarse como aceite imparable entre periodistas ávidos de escándalo. Y aunque en principio las autoridades no revelaron oficialmente los nombres de los detenidos, bastaron unas pocas llamadas estratégicas para que los periodistas sensacionalistas hicieran fila hambrienta afuera de la estación. Al día siguiente, el escándalo estalló con titulares devastadores en todos los diarios: el hijo del ídolo detenido por posesión de droga, Armendáriz Jr. y el lado oscuro de la nueva generación del cine. Película, legalmente fue un asunto menor que no ameritaba prisión prolongada. La posesión era claramente para consumo personal y fue liberado rápidamente con una amonestación formal y una multa económica moderada. Fuego no hubo juicio mediático prolongado, no hubo prisión extendida durante años, pero en la prensa despiadada y en la memoria colectiva implacable el daño ya estaba irremediablemente hecho. El escándalo se convirtió en noticia nacional durante semanas, alimentando portadas, programas de radio y conversaciones en cada rincón del país. Los productores cinematográficos conservadores se asustaron profundamente. Las televisoras comenzaron a deslindarse públicamente del actor como si fuera enfermedad contagiosa. Muchos programas cancelaron abruptamente sus entrevistas previamente pactadas con él. Su apellido glorioso, que hasta ese momento había sido un pase automático e incuestionable a cualquier proyecto importante, se volvió de pronto una sombra difícil de esquivar, un lastre pesado que arrastraba en lugar de impulsar. Las comparaciones crueles con su padre fueron inevitables y devastadoras. El padre fue un héroe nacional, el hijo un drogadicto, decían las lenguas venenosas sin piedad ni matices. El legado familiar parecía manchado para siempre. Pedro Jr., sin embargo, nunca se escondió cobardemente ni huyó del país como otros habrían hecho. Enfrentó las cámaras con dignidad dolorosa, aceptó las críticas sin escudarse en excusas baratas. En una entrevista reveladora años más tarde, cuando las heridas ya habían cicatrizado parcialmente, confesó con honestidad desarmante que pocos esperaban: me equivoqué, me dejé llevar por un momento, pero no soy eso y tampoco soy mi padre. Yo soy yo, con mis propias decisiones y mis propias consecuencias.
Le tomó años largos y difíciles reconstruir pacientemente su carrera destruida, pero lo logró con perseverancia admirable. Volvió a la pantalla con papeles más complejos, más oscuros y profundos, roles que parecían hablar directamente de su propio conflicto interno, de su lucha personal con las expectativas aplastantes y la redención buscada. El escándalo nunca desapareció completamente de los archivos ni de las memorias, pero él tampoco lo negó jamás ni intentó borrarlo. Aprendió a vivir con la herida expuesta y en ese proceso doloroso ganó el respeto genuino que antes solo se le había concedido automáticamente por sangre heredada. Círculo negro mediano, porque a veces el verdadero castigo no está en una celda fría de concreto, sino en el peso asfixiante de un nombre que no te pertenece del todo, en la comparación eterna con un fantasma glorioso que nunca podrás igualar. ¿Y qué pasó con el vaquero del cine que usó su auto como arma mortal? Rodolfo de Anda. Fuego Rodolfo de Anda fue uno de los actores más prolíficos, reconocidos y taquilleros del cine mexicano, especialmente en el subgénero del western nacional, también conocido popularmente como churro charro, que llenaba salas completas cada fin de semana. Con su bigote perfectamente recortado que se convirtió en su sello distintivo, su voz firme que imponía autoridad natural y su presencia dominante que llenaba cada fotograma, era el héroe incuestionable de los caminos polvorientos, el justiciero que defendía a su gente con honor, el que desenfundaba sin miedo ni vacilación. Durante las décadas gloriosas de 1960 y 1970, nadie usaba el sombrero charro con tanto estilo innato ni cabalgaba con tanta elegancia natural como él. Fue protagonista indiscutible de más de 100 películas, muchas filmadas junto a su padre, el legendario Raúl de Anda, consolidando una dinastía familiar del western mexicano. Pero fuera del set cinematográfico, lejos de las cámaras que lo idolatraban, su carácter no era tan heroico ni honorable como sus personajes de ficción. En la vida real, Rodolfo era conocido entre quienes trabajaban con él por su orgullo desmedido e inflexible, su temperamento explosivo que estallaba sin previo aviso y por no saber jamás perder una discusión sin sentirse profundamente ofendido. Y fue precisamente una discusión de tráfico lo que lo llevó directo a su peor momento, a su caída más vergonzosa. Corría el año 1977. Rodolfo ya era una estrella consagrada en el firmamento cinematográfico, respetado por muchos y temido por igual número. Esa tarde soleada de mayo manejaba su lujoso coche deportivo importado por el periférico sur de la Ciudad de México, disfrutando de la velocidad y el poder. En algún punto del trayecto congestionado se cruzó peligrosamente con un motociclista joven, un muchacho que según testigos presenciales hizo una maniobra arriesgada e imprudente que obligó a De Anda a frenar bruscamente en seco. Vela, lo que pudo haber terminado simplemente en una mala cara cruzada o un claxon prolongado de advertencia, se convirtió en un desastre de consecuencias devastadoras. ¿Qué desató la furia incontrolable del vaquero? Fuego Rodolfo, según los reportes oficiales de tránsito que se archivaron posteriormente, persiguió al motociclista durante varias cuadras interminables como cazador enfurecido persiguiendo a su presa. Lo alcanzó finalmente en un semáforo en rojo, bajó la ventanilla polarizada de su automóvil con violencia y comenzó a insultarlo con palabras obscenas que salían de su boca como proyectiles envenenados. El joven motociclista, lejos de intimidarse ante la estrella del cine, le respondió con el mismo tono desafiante, gritándole que se calmara, que no era para tanto. Testigos aseguran que incluso le lanzó una patada fuerte al costado del automóvil lujoso, dejando una abolladura visible que funcionó como detonante final. Fue entonces, en ese preciso segundo de furia ciega, cuando Rodolfo de Anda tomó la decisión más devastadora de su vida. Aceleró brutalmente el motor de su coche deportivo y lo embistió directamente con intención clara de lastimarlo, lanzándolo varios metros por el aire como muñeco de trapo antes de estrellarse violentamente contra el pavimento caliente. El sonido del impacto resonó como explosión en toda la avenida. El cuerpo del joven rebotó sobre el cofre, voló por el aire en cámara lenta apocalíptica y cayó con un golpe seco que hizo voltear a decenas de transeúntes horrorizados. El motociclista sobrevivió milagrosamente, pero quedó destrozado, fracturas múltiples expuestas en la pierna derecha, el brazo izquierdo partido en 2 lugares, costillas rotas que perforaban órganos internos. Fue hospitalizado de urgencia absoluta mientras la sangre manchaba el asfalto. La policía llegó en minutos que parecieron eternos. Y para sorpresa de todos los presentes que no podían creer lo que acababan de presenciar, Rodolfo de Anda no se resistió al arresto, no intentó huir, no ofreció disculpas. Solo bajó tranquilamente de su automóvil abollado, se paró frente a los oficiales y dijo con frialdad escalofriante: «Se lo ganó». Película, fue arrestado inmediatamente en el lugar del crimen y trasladado esposado a la delegación correspondiente donde se le imputó el cargo gravísimo de intento de homicidio con alevosía.
Fuego pasó 15 días completos en prisión preventiva en el reclusorio sur, encerrado en una celda fría y húmeda, mientras su defensa legal, conformada por un equipo de abogados de alto perfil y honorarios millonarios, construía meticulosamente una narrativa de defensa propia y reacción emocional ante una supuesta agresión previa que justificara lo injustificable. La prensa, que en ese entonces de los años 70 ya no protegía ciegamente a las estrellas como en los tiempos dorados del cine de oro, se fue con todo contra el sin piedad ni contemplaciones. Los titulares eran devastadores y omnipresentes: de héroe a criminal, el vaquero que perdió el control, cuando el justiciero se convierte en asesino frustrado. Las audiencias del país se dividieron dramáticamente. Algunos fanáticos ciegos lo justificaban con argumentos absurdos. Es humano, reaccionó como cualquiera lo habría hecho ante una provocación. Pero muchos otros, la mayoría silenciosa pero indignada, se escandalizaron profundamente con una pregunta que resonaba en todas partes: ¿cómo el héroe del pueblo, el defensor de los débiles, podía usar un automóvil de 2 toneladas como arma mortal? Finalmente, después de negociaciones tensas a puerta cerrada, se llegó a un arreglo extrajudicial que evitó el juicio público. La familia del joven motociclista gravemente herido aceptó una fuerte suma económica millonaria como indemnización por daños físicos, morales y psicológicos, y Rodolfo fue liberado sin ir formalmente a juicio penal. Legalmente salió limpio, con su expediente cerrado. Mediáticamente no. Los contratos cinematográficos comenzaron a escasear como agua en desierto. Su imagen cuidadosamente construida de justiciero honorable se agrietó como espejo roto. Y aunque continuó actuando durante muchos años más, viviendo de su nombre y su pasado glorioso, el aura mítica que lo rodeaba había cambiado para siempre. Nunca habló públicamente del hecho vergonzoso, nunca ofreció disculpas públicas ni una sola vez al joven herido o a su familia. Pero quienes lo conocían de cerca aseguraban que algo cambió en él. Nunca volvió a manejar con la misma soltura arrogante. Desde ese día bajó la velocidad en las calles y bajó también la cabeza en los eventos públicos. Círculo negro mediano, porque un héroe en la pantalla puede disparar impunemente y salir ovacionado por multitudes. Pero en la vida real, cuando usas tu coche como un revólver de acero, el mundo no te aplaude, te encierra, te juzga y te condena al olvido. ¿Qué lecciones nos dejan estas 7 historias enterradas? Cada uno de estos 7 hombres fue en su momento un dios del celuloide adorado por millones. Sus rostros llenaban salas de cine abarrotadas cada semana, sus voces eran reconocibles al instante en cualquier rincón del país, y sus gestos inspiraban respeto profundo, admiración ciega o deseo inconfesable. Eran intocables, inmortales, inalcanzables. Pero también fueron hombres reales de carne y hueso, hombres con demonios internos, con impulsos incontrolables, con temperamentos explosivos. Y cuando las luces brillantes del set finalmente se apagaban y las cámaras dejaban de rodar, quedaban solos consigo mismos, con sus miedos más profundos, su orgullo herido, sus errores imperdonables. Algunos salieron pronto de la cárcel física gracias al dinero y las influencias compradas. Otros nunca regresaron a la cima dorada que una vez tocaron. Y algunos jamás se recuperaron del todo, arrastrando cadenas invisibles hasta su último suspiro. Porque hay cárceles físicas de concreto y barrotes, sí, pero también hay prisiones emocionales, públicas, morales de las que no todos salieron vivos. Estas historias enterradas deliberadamente durante décadas bajo toneladas de dinero, poder y silencio comprado nos demuestran una verdad incómoda, que la fama no es sinónimo de inmunidad, que ni el más respetado, ni el más querido, ni el más taquillero está por encima de las consecuencias devastadoras de sus actos. Y que el cine de oro mexicano, con todo su brillo deslumbrante que aún nos hipnotiza, también escondía zonas oscuras, silencios comprados con billetes y verdades que nadie quería contar. Claqueta, ahora te toca a ti decidir. ¿Te sorprendió alguno de estos casos silenciados? ¿Cuál crees que fue el más impactante? ¿Debemos seguir romantizando ciegamente a las estrellas del pasado o es momento de verlas también con ojos humanos, con sus luces y sus sombras? Déjanos tu opinión sincera en los comentarios. Comparte este video con alguien que todavía cree que la cárcel nunca tocó a nuestros ídolos del cine de oro. Y si esta historia te movió algo profundo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar, desenterramos los secretos ocultos bajo el polvo y le damos voz a las verdades incómodas que merecen ser contadas con valentía. Porque las estrellas brillan hermoso en el firmamento, pero también proyectan sombras largas que nadie quiere mirar.